Hola Rodri, ¿qué tal? Ya estamos en el tercer capítulo del podcast. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy, siguiendo un poco en la línea de lo que veníamos hablando, vamos a hablar de la siguiente etapa del desarrollo, que es la adolescencia. Entendemos que este es un tema que es muy controvertido y es un tema que normalmente suele generar mucho roce. Entonces, bueno, vamos a abordarlo, vamos a darle una mirada. ¿Con qué fin? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, queremos aportar una visión un poquito más positiva, ¿no? De esa etapa que tiene tan mala fama y poder ayudar sobre todo a los padres que estáis en esa etapa a reconciliaros con ella, ¿verdad? Porque, bueno, hay veces que nos cuesta entender y de esta dificultad para entender, pues bueno, pueden surgir muchos roces a nivel familiar, mucho conflicto, así que pues la idea es arrojar un poquito de luz sobre este momento, ¿verdad? Eso es, que es un momento que remueve muchísimo las dinámicas familiares porque es un momento en el que todo cambia. Efectivamente, es un momento en el que la persona ha dejado de ser un niño, pero todavía no está del todo configurada, digamos, la identidad de adulto. Y esto, pues a veces es difícil, ¿no? O sea, tenemos que entender la adolescencia como un proceso en el que pues entra un niño, un individuo y sale un adulto, con todas las contradicciones que esto genera, ¿no? Y con todos los cambios que hay que hacer durante este proceso, que es que en un momento inicial dependes de absolutamente todo de tu familia y sales siendo una persona autónoma, siendo una persona independiente. Entonces, dos pensamientos que son eh, tan contrarios generan mucho lío. ¿Cómo podemos llegar a combinar esto en una cabeza tan pequeña? Efectivamente. Siempre decimos, ¿no? Que es un periodo de muchísima confusión con la identidad, con la relación que tengo con mis padres, con el cuerpo que está en pleno momento de cambios, con mis gustos. Y es una confusión que en el adolescente pues muchas veces genera angustia, genera incertidumbre y todo esto lo expresa a través de la conducta. Pero son conductas, Rodri, que los adultos no siempre entendemos. Efectivamente, de hecho, a mí una de las cosas que me dicen más los padres cuando vienen a consulta es necesito entender. Es que necesito entender por qué dice esto, por qué hace aquello, por qué de repente le gusta vestirse así o peinarse así si nunca lo ha hecho. Entonces yo creo que un poco nuestro papel inicial en esto es intentar relajar las aguas, ¿no? Intentar Ujú. decir, bueno, vamos a intentar ver cómo podemos dar una mirada un poco más simpática a este proceso y ver cómo podemos reconciliarnos con nuestro adolescente. Siempre decimos que la mente del adolescente y su mundo emocional están llenas de contradicciones, ¿no? Basadas en un conflicto que es el conflicto adolescente por excelencia, que es por un lado quiero ser un niño para siempre y vivir en esta comodidad de mi casa, de mis padres, de mi dependencia, ¿no? Pero por otro lado ya empieza a surgir en mí ese deseo de volar, ¿no? Entonces, como decimos, son ahí como dos polos opuestos que no sé cómo se compaginan, Rodri. Bueno, pues muchas veces esto se hace como se puede. Uh -huh. Una de las formas más frecuentes de poder hacer esto es enfadarse. Es enfadarse con la familia, es enfadarse con el núcleo primario, ¿no? Es adoptar una visión muy negativa de lo que es la familia, que esto es muy doloroso para ambas partes, no solo para los padres, también para el propio adolescente. Pero bueno, es necesario poder tomar cierta distancia, el poder ver que separándote puedes funcionar para luego poder volver, es lo que va a generar al final que puedas tener una identidad sólida. Y es verdad que esto a veces se hace de una manera muy abrupta, ¿no? Como muy disruptiva. Es verdad, y esta manera, ¿no? Le genera y le despierta al adolescente mucha culpa, ¿no? Porque necesito avanzar hacia una identidad más adulta, más independiente, pero me duele sentir que en este camino de una manera traiciona a mi familia, ¿verdad? Eso es. Bueno, tenemos que entender esto además como un mecanismo de defensa. O sea, esto lo tenemos que entender, el poder enfadarte con tu familia para poder generar una identidad propia, lo tenemos que entender como un mecanismo de defensa para, bueno, pues para poder hacerlo, porque si no, imagínate el conflicto en el que caes siendo adolescente. Completamente. Es como que si yo pienso que vosotros sois lo peor, me es más fácil poder separarme con menos culpa, ¿no? Y de ahí, pues, toda esta expresión del adolescente de ser muy hostil, de ser muy descalificador, que muchas Eso es. veces es lo que acaba trayéndoles a consulta, ¿verdad? Sí, de hecho, en consulta a mí me parece que una cosa muy interesante a poder trabajar con los padres en este sentido es el poder traer su propia adolescencia a consulta. Es verdad que no todos somos iguales y que no todos los procesos de adolescencia se hacen igual y hay veces que hay padres que te dicen, bueno, es que yo no lo puedo entender precisamente porque yo no era así, porque yo no tuve adolescencia, porque yo no... Bueno,
no todos somos iguales. Al final es bastante más sano el poder hacer esto cuando tienes 15 años que cuando tienes 30. Y es verdad, Rodri, que siendo necesario que esto ocurra a los 15, pues bueno, todo este proceso adolescente que tiene lugar en ese momento sí que da lugar a muchos roces en el núcleo familiar. Sí, hombre, da lugar a muchos roces porque es verdad que un adolescente cuando se pone en plan adolescente puede generar, pues puede ser muy desagradable, puede ser muy agresivo, puede ser muy hostil y esto puede generar mucha disfunción en la dinámica familiar. Además, en esto también caemos a veces en errores en atribuirle todo el malestar de la familia al propio adolescente, cuando a veces tampoco es así. Pero bueno, sí que suele generar mucha problemática entre padres e hijos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para intentar aliviar esto? ¿Cómo podemos hacer para trabajar esto? Bueno, es verdad que nosotros siempre se lo decimos, ¿no?, a los padres, que entendemos su dolor y que se sientan tan removidos al percibir esta distancia del adolescente. Y muchas veces nos traen cosas como es que ya no nos cuenta nada, es que ya solo quiere estar con sus amigos, es que antes disfrutaba de ese tiempo en familia y ahora huye de él por completo. Y es verdad que siendo doloroso, lo que les explicamos a los padres es que esto tienen en parte que poder tolerarlo y permitirlo, porque lo que vemos es que cuando los padres responden a esto con mucha rigidez, con mucha norma, sin poder tolerar esta distancia o castigándola en exceso, ¿verdad? Lo que hace el adolescente es irse a movimientos mucho más extremos, ¿no? Y esto da lugar a más alteraciones de conducta, conductas más de riesgo, como un intento, como decíamos, de separarse sí o sí, aunque tenga que hacerlo de forma súper brusca, ¿verdad? Sí, de hecho, muchas veces una de las pautas que solemos dar, ¿no? Una de las claves que yo creo que están en lo nuclear de este proceso para poder hacer un acompañamiento adecuado es la flexibilización, ¿no? A veces los padres vemos que entran en unos bucles tan rígidos, casi como el pensamiento dicotómico del adolescente. Entonces eso al final nos va a llevar a una escalada conductual, tanto del adolescente como nuestra, que no nos va a permitir el poder reconectar en ningún momento con él. Un adolescente entiendo que tiene que tener límites, por supuesto, ¿no? Porque muchas veces caemos en consulta de, bueno, ¿eso qué, entonces qué quiere decir? Que haga lo que quiera, que no le pongo normas, no le pongo límites. Hombre, no, entiendo que tiene que tener unas normas, unos límites y una estructura muy rígida. Pero dentro de esto tenemos que poder flexibilizarnos para poder llegar a puntos de encuentro. Y si a lo mejor hay batallas que nosotros vemos que a nosotros, bueno, pues nos da un poco igual ganar, pues que las ganen ellos, en virtud de que nosotros podamos ganar lo que de verdad es importante. Esto me parece súper interesante, Rodri. A lo mejor les sirve a los padres que les pongamos algún ejemplo concreto de esto de los límites y de las batallas Sí, ganadas y perdidas. pues mira, por ejemplo, ¿no? En consulta que nos traen desde lo cotidiano de, no, es que mira, es que ahora se quiere cortar el pelo así, o me ha dicho que se quiere hacer un piercing, o me ha dicho que se quiere hacer un tatuaje, y yo digo, bueno, pues a lo mejor ahora con 15, 16, 17 años, pues está en edad de hacer eso y que pruebe y que a ver si le gusta o no le gusta. Y a eso me refiero cuando digo que hay que flexibilizar ciertas cosas en virtud de poder ponernos más estrictos en lo que de verdad nos importa, ¿no? Pues por ejemplo, en los estudios, por ejemplo, en el respeto en casa, por ejemplo, bueno, pues en inculcarle una serie de valores y de principios que considero que son más importantes y que además él poco a poco tiene que ir asumiendo como propios, ¿no? Realizando este proceso de diferenciación o de individuación, que ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de estos dos conceptos? Bueno, pues cuando hablamos de diferenciación nos referimos a que es tan importante que el niño cuando es pequeño pueda estar muy identificado con su núcleo familiar, ¿no? Como que cuando va creciendo pueda mostrar curiosidad por lo de fuera, por lo que le rodea, por explorar nuevos territorios, ¿no? De esta manera va formando una identidad que es propia, que es distinta a la de sus padres, ¿no? Que es como una nueva forma de estar en el mundo. Y es verdad que en esta nueva forma combina tres elementos. Por un lado, todo lo que ha aprendido en su infancia, ¿no? Como esa mochila que ella lleva, un poquito las exigencias del medio y de la sociedad, y luego lo que le dicta su propia intuición, ¿no? Es en la integración de estos tres elementos cuando surge esta nueva identidad. Y digamos que esto es a lo que llamamos proceso de individuación. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando esto no se da? ¿Qué es lo que pasa cuando esto no se hace o cuando esto se corta? Bueno, esta diferenciación es sana, ¿no? Como decíamos, es sana, es necesaria para generar una identidad sólida. Y si no se puede dar porque el adolescente está demasiado excesivamente apegado a su familia o es muy dependiente o porque los padres no le permiten hacerlo, lo que vemos son problemas muy importantes, ¿no? ¿De qué tipo, Rodri? Pues problemas de, bueno, personalidades complejas, ¿no? Personalidades muy dependientes, muchos problemas también en el autoconcepto, en el autoestima, ¿no? Esto, yo con los padres cuando lo hablo, al final
bueno, pues hablamos de la función de padres como el acompañamiento del niño a la edad adulta. O sea, el objetivo que tienen que tener los padres es que el niño llegue a la edad adulta de la manera más independiente y más autónoma posible. Si esto lo cortamos, al final lo que estamos haciendo es que no se complete el desarrollo. Eso, esto da lugar, como decimos, pues a mucho conflicto identitario, a mucha dificultad relacional y niños y adolescentes que terminan siendo adultos muy inhibidos, con falta de apertura al mundo, como decías, ¿no? Con personalidades muy dependientes, que desde luego esto no es lo ideal, no es lo que queremos, ¿no? Porque el aprendizaje que acaba desarrollando la persona es, oh, si mis padres no me han dejado, no me han permitido abrirme al mundo, debe ser que el mundo es un lugar muy peligroso, ¿no? Y que más vale no explorarlo demasiado. Esto es un punto muy interesante y además esto lo vemos prácticamente desde la niñez, ¿no? En momentos, en niños muy fóbicos, niños muy miedosos, niños que a lo mejor están sobreprotegidos, esto tenemos que intentar poder romper con ello, precisamente por lo que dices, porque si no, el vivir el mundo como algo hostil es muy peligroso, porque en el mundo vas a tener que vivir. Entonces, Completamente. tenemos que poder tolerar la hostilidad del mundo, que sí que la habrá, pero bueno, también tiene sus partes buenas. Oye, Rodri, ya has hablado de esto de que la función más importante de los padres es la de acompañar, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, ¿cómo acompañar al adolescente en esta época? Lo primero que tenemos que pensar es que le tenemos que acompañar desde la calma. Nos tenemos que situar en un escenario en el que esto no dura para siempre. Esto es una etapa más del desarrollo y tenemos que poder confiar en nuestro hijo. Es verdad que en esto de entrar en conflicto muchas veces nosotros caemos en, bueno, pues ya está, no me necesita, pues le dejo solo. Y eso es un gran error porque nuestro hijo nos necesita y probablemente nos necesita más que en muchas otras partes de su vida, en otros momentos de su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acompañarles con calma y sin dejarles solo. El poder entender que a lo mejor su petición de ayuda no es tan explícita como lo era antes, pero eso no quiere decir que nuestro hijo no necesite ayuda y no necesite la presencia de sus padres. Completamente. Nosotros insistimos mucho en la importancia de la presencia, de estar, de hacer un acompañamiento más en lo emocional, ¿no? Estar ahí para poder detectar si hoy mi hijo ha llegado más triste, más enfadado, ¿no? Y desde ahí poder ofrecerle mi disponibilidad, ¿no? No tanto invadirle y querer sí o sí que me cuente qué ha pasado, pero poder transmitirle, oye, te veo, detecto que estás mal y aquí estoy si me necesitas, ¿no? Eso es. Ir generando espacios, ir buscando momentos en los que ambos pues nos sintamos cómodos, efectivamente, ni invadido ni abandonado, ¿no? Intentar nosotros no caer en este pensamiento extremista, sino poder, pues, otra vez flexibilizarnos. Ujú. Esto conecta muchas veces y esto toca muchas veces heridas nuestras. Esto toca muchas veces heridas nuestras y esto en consulta a veces cuando ya estamos un poquito más relajados y cuando ya hay un poquito más de conexión entre todos, nos lo dicen, ¿no? En plan de, joder, sí, claro, yo también echo de menos a mi niño. Completamente. Esto que hablábamos en otros capítulos de que la parentalidad está llena de duelos. Pues uno de los grandes duelos de los padres es el de ver que mi hijo ya no es un niño, ¿no? Que me necesita menos, bueno, que va siendo un poquito más independiente. Y eso está bien y es normal, pero es muy importante, como decimos siempre, colocarlo y trabajarlo, porque si yo no puedo atravesar ese duelo y aceptar que mi hijo vuele y permitírselo, pues lo que probablemente voy a hacer es culpabilizarle a lo bestia, ¿no? Como, pues es que claro, esto es tu culpa porque ya no me cuentas nada, porque ya no quieres estar conmigo, y esto suele ser bastante contraproducente, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, esto creo que es algo que es bueno que se pueda hablar y que se pueda trabajar con los padres, porque además esto en consulta cuando sale, sale de esta manera, ¿no? Sale diciendo, con el adolescente diciendo, joder, mamá, es que me tratas como si tuviera 8 años, y a lo Mm. mejor es un tío ya de 15 16 años, ¿no? Que le ves, y tú como agente externo le ves como un bigardo de 2 metros y 80 kilos, y la madre le sigue infantilizando y esto es normal, evidentemente, pero tenemos que poder elaborarlo para que nuestro hijo pueda seguir avanzando. Diferenciar ahí lo que necesito yo de lo que necesita él. Quizá yo necesito en este duelo seguir tratándole como un niño, pero como tú dices, ¿no? Lo que él necesita es un trato más de igual a igual y esto tengo que poder ir poco a poco dándoselo. Y Eso es. Rodri, otra de las cosas que nos piden mucho son tips, ¿no? Pautas concretas para padres de adolescentes. Vale. Mira, yo una que diría sería buscar pequeños momentos de reencuentro, momentos en los que podáis conectar, momentos que a lo mejor antes os gustaba hacer en familia, que no se tienen por qué perder.
qué sé yo, si a lo mejor el domingo cenáis pizza, o si a tu hijo le gusta ir al fútbol contigo, o si le gusta pasar un día en el cine en familia, pues estos son muy buenos momentos para reconectar y para poder hacer un abordaje más emocional de lo que pasa, poder salir del conflicto que hay en casa, ¿no? Que normalmente son todo pautas, normas, castigo, y tener un momento relajado, un momento donde todos podáis reconectar, porque ahí se van a poder hablar de muchas cosas y ahí se van a poder, bueno, pues entender muchas situaciones. Completamente. Otra de las cosas que nosotros decimos mucho es, bueno, no dirigirnos al adolescente desde el señalamiento y desde la culpabilización, ¿no? Desde esto que decíamos antes de, bueno, pues que a veces cuando hay un miembro de la familia atravesando este momento, esta conducta que tiene así más explosiva, muchas veces lo que señala es un malestar de toda la familia, ¿no? Digamos que es como el piloto que se enciende cuando algo no va del todo bien, o bien en la relación de pareja de los padres, o en cualquier dinámica familiar que de repente pues, se pone muy sobre la mesa a través de esta conducta del adolescente. Bueno, pues desde ahí poder como padres entender que aunque el adolescente hace cosas que nos duelen, no todo lo que pasa en la familia es culpa suya, ¿verdad? Eso es. Y luego yo creo que también tenemos que poder no desesperarnos, poder tener cierta tolerancia a esto que está pasando, intentar ver que esto no dura para siempre, no entrar en escalada con ellos y al final también intentar nosotros poder regularnos, porque al final el adolescente, o sea, la adolescencia se define también por este aumento de la impulsividad, por no poder ver de manera racional o en perspectiva lo que es una imagen. Entonces no tenemos que olvidar que los adultos somos nosotros y que Completamente. nosotros no podemos pedirle a nuestro adolescente que aprenda a controlar sus impulsos, a reconocer sus emociones, a poder recolocarlas o a poder construirlas si nosotros mismos no lo estamos haciendo, ¿no? Si él se pone a gritar y yo me pongo a gritar por tres, pues no hacemos nada. Y otra de las cosas que nos apetecía reflexionar hoy es, bueno, qué retos entraña la adolescencia contemporánea, ¿no? Los adolescentes de hoy, yo creo que, bueno, a veces hablamos, ¿no? De que quizás sí lo tienen un poquito más difícil que antes y esto con qué crees que tiene que ver. Bueno, a mí me parece que 100% lo tienen más difícil que antes. Esto tiene que ver con varias cosas. Desde mi punto de vista, lo fundamental pues son las redes sociales. Al final, en el desarrollo de lo identitario, es muy difícil tener todo el rato un espejo como son las redes sociales, ¿no? Un espejo que te está devolviendo todo el rato una imagen de una exigencia brutal, de una perfección, de unos filtros, de unos estándares que son muy difíciles de alcanzar. Entonces, todo esto, el identitario, es muy difícil cuando te estás construyendo, ¿no? Si es difícil para los adultos, imagínate cómo es de difícil para los adolescentes, el no entrar en estas comparaciones, el sentirte todo el rato conectado, pero a la vez una conexión que es virtual, ¿no? A la vez muy solo. Todo el riesgo al que el móvil o al que el ordenador o las redes sociales nos expone. No sé, siempre nos preguntan mucho en consulta, ¿y cuándo se lo damos? ¿Cuándo es el momento para darles un dispositivo? Esta es la super pregunta, ¿no? Que siempre nos ponen los padres sobre la mesa y nosotros siempre evitamos dar una edad concreta porque cada niño lleva pues un proceso de maduración diferente. Lo que sí decimos, ¿no? Y sí consideramos importante es que si el móvil se da antes de los 16, tiene que haber una supervisión, ¿no? No les podemos dejar solos ante este mundo de riesgos que hay detrás de la pantalla, como siempre decimos. Con lo cual, bueno, así más en lo concreto, solemos decir que si el niño tiene acceso, el adolescente tiene acceso al móvil antes de los 16, pues tiene que haber unas mínimas normas de supervisión, como pueden ser que el móvil se use en espacios comunes, ¿no? Donde estén también los adultos, que no lo tengan solo en su habitación, o que, por ejemplo, el niño o el adolescente sepa que los adultos van a tener sus contraseñas, ¿no? Y que cada cierto tiempo van a poder revisar los contenidos a los que está accediendo. No con secretismo, no como una forma de espiar, sino diciéndolo abiertamente, ¿no? Pues oye, yo cada cierto tiempo voy a meterme a ver qué haces, qué cuentas o qué ves aquí. Y a mí eso me parece que, bueno, que el niño, el adolescente se pueda remover y no le pueda, no, pues probablemente no le haga mucha gracia, es una manera de protegerles, ¿no? Y es importante poder hacerlo. Cuando nos ponemos ya así un poquito más brutos, a mí hay una frase de una de nuestras jefas que me encanta, que es una profesional que lleva toda la vida trabajando y que ella con los padres se pone muy explícita, ¿no? Y le dice a los padres, ¿tú le dejarías a tu hijo en una habitación llena de drogas, de violencia y de... Los padres dicen, no, no, doctora, ¿cómo voy a hacer eso? Pues con esto pasa un poco lo mismo, porque a través del móvil pues un chaval tiene acceso a todo tipo de contenido, a todo tipo de gente y esto tiene que tener una supervisión. Completamente, completamente. Otro de los retos, ¿no? Hablando así de adolescencia contemporánea,
que sí que vemos es que, bueno, es un momento en el que el futuro cobra mucha importancia, esa proyección de cómo voy a ser yo, qué me motiva, qué retos tengo, y es verdad que a veces pues esta proyección de futuro se ve un poco empañada a día de hoy pues por la situación social en la que estamos, ¿no? Por todos los conflictos a nivel internacional, las crisis, y bueno, ellos tienen mucho acceso a toda esta información a través del móvil, a través de la tele, y muchas veces viven su futuro como con mucha desesperanza y nos lo traen a consulta, ¿no? Yo, ¿para qué voy a estudiar si el mundo se va a ir a la porra, ¿no? Nos lo dicen tal cual. Bueno, pues yo creo que es un reto que tienen ahora el poder resignificar esto y tener un poquito más de esperanza, de luz a la hora de pensar en su futuro. Y luego también creo que es importantísimo el poder nosotros como adultos entender que estos adolescentes han crecido en la inmediatez. Hay muy poca tolerancia a la frustración, hay muy poca tolerancia a la espera en general y los adolescentes de hoy en día yo creo que son menos pacientes, tienen mucha menos paciencia de la que podíamos tener antes. Entonces, en esto también les tenemos que poder acompañar, también les tenemos que poder enseñar. Y en realidad, la única forma que hay para poder tolerar esta frustración o esta espera o para desarrollar la paciencia es haciéndolo. No tiene más secreto. Nos lo preguntan mucho, ¿y cómo le enseño a frustrarle? Frustrándole, ¿no? ¿Cómo le enseño a esperar? Pues haciéndole esperar, haciéndole entender que no todo es para allá, aunque parece que en el mundo en el que vive todo se puede tener de manera inmediata, pues esta no es la realidad, ¿no? Y tiene que poder aprender a esperar para ser un adulto pues con más capacidad de regularse y de tolerar que no todo pase de la manera que quiere. Bueno, Rodri, para acabar, danos un titular de la adolescencia. Pues mira, a mí me gustaría terminar hablando de que hemos empezado introduciendo el tema diciendo que la adolescencia era una época de cambios y yo creo que estos cambios conllevan una oportunidad. Estos cambios pueden ser positivos y esto lo tenemos que pensar así, tenemos que pensar que estamos acompañando a una persona a ser un adulto estupendo, empático, no sé, totalmente funcional. Esto es una oportunidad enorme. Efectivamente, es verdad que estamos en un momento en el que el adolescente está construyendo una nueva forma propia suya de ser y de estar en el mundo. Y esto es muy bonito y es muy guay, ¿no? Y los adultos que les acompañamos, bueno, tenemos que ser capaces de hacerlo desde la empatía, la comprensión, la flexibilidad, la calma, como decíamos, y el cariño, y entender que este no está reñido con los límites. Eso es, así que nada, esperamos haber podido arrojar algo de esperanza en, Eso es. en- en este proceso y nada, nos veremos en el próximo capítulo que vamos a hablar de... Que vamos a hablar del apego, que es otro temazo que pensamos que enlaza muy bien con nuestros anteriores y que además, por lo que nos han transmitido, creemos que puede interesar bastante. Así que nos vemos en el capítulo 4. Fenomenal.